últimos dos capítulos. Comencemos por el capítulo 5, que es los evangelios fotográficos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué les pareció? Bueno, para mí, no sé, como que ya se volvió cierta admiración los títulos de Susan Sontag. No sé por qué me gustan tanto. Siento que son súper creativos. Y me gustó un buen el quinto, sobre todo porque como que te hace cuestionar un buen de cosas dentro del arte, ¿no? Como fuera de la fotografía, que yo sé que se centra en eso, pero me sentí súper identificada como con la constante necesidad de andarte defendiendo con tu trabajo ante otros. Y creo que habla justo de eso, ¿no? Cómo empieza a aparecer en la fotografía esa justificación y por qué haces esto y cómo lo haces y por qué no todos pueden hacerlo y cosas así. Y que además habla de cómo la accesibilidad a comprar herramientas y todas esas cosas hacen que como que degrade el valor de ciertas obras y eso me pareció súper interesante pues, porque cualquier persona puede comprar una cámara y cualquiera puede comprar pintura acrílica, pero pues no todos son artistas. Y creo que hay una frase en la que dice que para que sea legítima la fotografía tiene que tener al autor dentro, o sea, como la esencia del autor dentro de su obra y eso también me encantó como porque puedes cambiar tu estilo y todo eso, pero si sigue siendo tuya se va a ver y eso hace que una obra sea buena y cosas así. Me gustó mucho esa parte. Ok, muy bien. ¿Qué más? Gracias, Macarena. Ahorita lo que dijo Macarena lo de que todos pueden tomar fotos, me recordó una escena de una peli que se llama Boyhood, en la que el principal es como fotógrafo y se va como un cuarto, está como estudiando apenas y se va a un cuarto de revelado como a volarse la clase y el prof le dice eso como de, no, güey, hoy en día si eres un buen fotógrafo no te va a ir bien, o sea, porque cualquier imbécil con una cámara puede tomar fotos, pero el arte es otra cosa y pues no sé, me recordó esa escena y también como en general todo el capítulo del libro. Ok. Eso es, o sea, cierto hace 40 años y todavía más cierto en la actualidad, ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero, o se han dado cuenta, pero como que hay momentos históricos donde, sobre todo en las últimas décadas, donde hay como ciertas carreras, ciertas áreas laborales que se ponen de moda y todo el mundo quiere ser X o Y, ¿no? Y ahorita, o sea, cualquier área está un poco saturada, ¿no? Por la cantidad de gente que somos, pero la verdad es que en los últimos años los fotógrafos han aparecido, las fotógrafas han aparecido por todos lados. Todo el mundo es fotógrafo, ¿no? Yo tuve amigos conocidos que estudiaron diseño y terminaron siendo fotógrafos. Gente que estudió teatro y terminó siendo fotógrafo. Gente que no estudió nada y terminó siendo fotógrafo. O sea, un montón de personas que terminaron siendo fotógrafos. Y hay como como dices Mario, ¿no? Hay como una ilusión bien fuerte de que hacer imagen es de entrada sencillo, que no se necesita, y no estoy hablando de imagen artística, ¿no? De fotografía artística, sino simplemente la capacidad de esa imagen parece que es muy sencilla, que es muy inmediata y que de hecho no necesitas como en ninguna clase de postura ni idea. Hablando del mundo en general, ¿no? O sea, como quién en realidad intenta comunicar una idea a través de una imagen. La idea más básica. A ver, ¿qué más? A mí me gustaría comentar algo que me hizo sentir ese capítulo Uh -huh. sobre como la relación del arte creado por máquinas, entre comillas, porque pues no es creado por máquinas, sino que el humano a través de estas herramientas que son máquinas lo genera. Uh -huh. Porque pues al principio le pasó la cámara, ¿no? De cómo va a ser arte si solo es un clic. Pero eso le pasó a todo lo demás. Cómo el net art va a ser arte si solo es HTML.
cómo el videoarte va a ser arte, bueno, el video va a ser artes y así ya todo. O sea, ahorita actualmente creo que todavía está en disputa sobre la pintura digital, el modelado digital, la impresión 3D y varios como soportes por ahí que son como más recientes y que todavía desde el lado muy académico se cuestiona, ¿no? De la pintura digital, ¿de verdad es pintura o es diseño? Y pues creo que desde el fin de la creación se define, ¿no? Si es diseño o si es pintura. Pero creo que eso es lo que le pasó a la foto en general. Y que también como que platicándolo a... Es que se lo leí a mi novio porque no estoy logrando concentrarme. Cambié de medicación y me está costando un problemón leer y concentrarme. Entonces se lo leí para comentarlo. Y como que llegamos a la conclusión de que tal vez se terminó de legitimar la fotografía como arte con el cine, porque, por ejemplo, el cine pasó a ser arte gracias a estas categorías de fotografía, o sea, de usar a la foto como herramienta para la construcción de la imagen, ¿no? Y entonces hasta hay premios de fotografía y, bueno, mejor foto de cine y esto. Y entonces, ¿cómo era posible que el cine fuera arte si la foto no era arte, ¿no? Entonces creo que ahí eso fue como el candado que terminó de englobar todo para, para que el cine también pasara a ser posteriormente parte de las bellas artes. Odio ese término, pero, pero de esta categoría de arte como academicista, ¿no? Institucionalizado. No, hay una problemática y eso es tema un poquito más del siguiente curso, ¿no? De imágenes en movimiento, justamente porque hacemos una revisión del nacimiento del cine y necesariamente como hay una transición de lo que es imagen fija a lo que es imagen en movimiento, se habla justamente de estas relaciones, pero no podemos reducir el cine a lo fotográfico, ¿no? Ah, no, En para nada. realidad, sí, no, entonces el cine de alguna forma es experiencia de muchísimos medios y su carácter como de arte, que yo también cuestiono porque finalmente el cine como lo conocemos es una estructura narrativa el cual no estaba dictado desde el inicio, ¿no? O sea, cuando se inventa el cinematógrafo, los hermanos Lumière empiezan a hacer estas primeras filmaciones en París y las proyectan, no hay necesariamente un elemento narrativo como lo conocemos, ¿no? Tiene que aparecer un señor que se llama Georges Méliès, que justamente se da cuenta que a través del uso del cine, pues puede contar historias. Y ese es el gran éxito, pero al mismo tiempo es como la gran tumba de las posibilidades del cinematógrafo, ¿no? Cuando el cinematógrafo deviene cine, el cine como una estructura que ya conocemos, ¿no? Y a partir de ese momento, pues intervienen un montón de personas que empiezan a construir el lenguaje del cine, la industria del cine, y eso es también parte de lo más complicado a lo que se enfrenta ese medio, que la foto no, y es que el cine empezó a producir mucho dinero desde el inicio. Los fotógrafos, o sea, más o menos, pero de repente estás hablando de que a principios del siglo XX, ya hay estudios de cine, gente ganando así miles de francos a la semana y que tienen posibilidades de hacer estudios y estructuras así y avances tecnológicos que la fotografía no disfrutó de eso, porque el cine de alguna forma desde casi sus inicios estuvo relacionado con el entretenimiento, ¿no? Las primeras películas de cine que ustedes pueden buscar ahí en YouTube son ya películas que buscan entretener, ¿no? Entonces, el cine yo sí creo que es un punto culminante de la cultura porque engloba a artistas visuales en la cuestión de la fotografía, engloba artistas plásticos en la construcción de las escenografías, actores y actrices, engloba dirección, músicos con los ritmos y las composiciones hechas, bailarines para cuestiones de expresión corporal, sobre todo en el cine mudo. O sea, un montón de expresiones artísticas que cada una por sí sola ya tiene una carga emotiva súper fuerte. O sea, imagínate que tienes la música, ¿no? Que la música por sí sola ya te hace sentir un montón de cosas. Y aparte a eso le agregas como la imagen y le agregas la actuación y le agregas un montón de elementos. Entonces se convierte en es algo muy potente, ¿no? La experiencia del cine es una experiencia estética que es poco comparable con cualquier otra expresión, ¿no? Por eso es muy fácil
que la gente, incluso no instruida en las artes, pues vaya al cine y salga llorando, salga feliz, salga emocionada, tengas miedo, etcétera. O sea, es una experiencia súper, de nuevo, porque está potencializada por la unión. Entonces, la fotografía para mí es solamente parte de un montón de otros medios que se utilizan dentro del cine, ¿no? Medios expresivos, medios emotivos, y hay mensajes de todo. Y hay cine documental y también un montón de cosas, pero el cine como que es un... pues sí, ahora sí que es como un tema por sí mismo, ¿no? Que engloba muchas cosas. Y del punto en el que partes, o sea, me parece que está muy bien. Y desgraciadamente aquí no podemos hablar de eso porque pues, es complejizar sobre cosas que todavía no competen en esta materia, ¿no? Pero, bueno, como ya varios también se quejaron, ¿no? Sí, continúa con esta actitud de, la foto. Pero bueno, pues también en este caso, pues el capítulo se llama Evangelios Fotográficos, ¿no? Entonces, ¿qué es un evangelio, no? ¿Qué son los evangelistas que nosotros conocemos, digamos, por nuestras tradiciones religiosas? Pues los evangelistas son los que llevaban, sobre todo durante los primeros 300 años, llevaron la palabra de Jesús, ¿no? De boca en boca. Y se iban contando cuentos, etcétera. Y en algún momento alguien decidió que había que escribir todos estos evangelios. Ya hay distintas versiones de los evangelios, y hay algunas que son autorizadas por el Vaticano y hay algunas otras que no están autorizadas por el Vaticano y son apócrifas. Entonces, como si es un evangelio basado en alguno de los evangelistas, pero como contradice cosas o, digamos, elementos súper importantes y básicos de lo que se entiende hoy como catolicismo, entonces simplemente no pueden ser aceptados públicamente como pues sí, como evangelios, simplemente reconocidos por la iglesia, ¿no? Entonces aquí es un poco eso, ¿no? Que el siglo XX se convierte en este momento como primordial de la fotografía en búsqueda de lo que comenta Melissa, que es como su lugar en el mundo, ¿no? Que ahí es donde coincido, es como, y parte de este lugar sí se da a través del uso de la visión fotográfica dentro del cine, que aparte la foto y el cine nacen casi al mismo tiempo. Estás hablando de segunda mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, es muy interesante cómo para nosotros como que, sí, el video es como algo que sentimos que es como más contemporáneo que la foto, pero en realidad nacen, en cuestión de la macrohistoria del ser humano, nacen a la par prácticamente, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más les gustó? ¿Qué más les llamó la atención? Pues de eso que dijiste hace rato de, bueno, que ahorita está de moda y eso, me recordó mucho como de que en el texto dice algo así como que antes que eran más viejas y tenían como menos posibilidades, pareciera que eran como más, ¿cómo decir? ¿No? Como más, creativos, como más creativos, ¿no? Al hacerlo. Sí. Y pues sí, o sea, comparto cañón eso, o sea, como ya nos acostumbramos tanto a que sea tan inmediato, tanto el tomarlas como el verlas, o sea, realmente sí siento que tiene un cambio muy grande estar viendo así, o sea, poder meterte a Instagram y ver, así con el dedo ver 1000 imágenes en minutos, y pues como que influye mucho y queremos que todo sea muy instantáneo y a veces no nos damos como el tiempo de realmente pensar, así como, a ver, pero, o sea, porque también entra aquí esto de los conceptos, que se me hizo muy interesante, que dice Ansel Adams, como de la fotografía no es un accidente, es un concepto. Concuerdo también, ¿no? O sea, y siento que es porque, pues, todos estamos hechos de conceptos, ¿no? Entonces, todo el tiempo, incluso inconscientemente, cuando tomas, quien sea, una foto, siento que es algo como muy inconsciente. Hasta si no está, no sé, si no se preocupan mucho por la técnica, eso es un concepto. Será inconsciente, pero ahí hay algo, ¿no? Te dice algo de las personas. Entonces, como que tenemos que, o bueno, los que quieran, obvio, pero yo lo sentí así, como pues ser consciente de eso para hacer o sea, sacar un concepto o varios conceptos, como sea, propios, fuertes, a través de una foto, pero que no sea como tan instantáneo. O sea, repito, como darte el tiempo de pensar y buscar como ver qué quiero decir o por qué me llamó la atención esto. No sé, o sea, como, porque también así te puedes ir conociendo a ti mismo y eso está bien bonito, o sea.
Ok. Yo Ya. hace... ¿Puedo comentar algo de claro, adelante. que a mí algo que me saltó, o sea, como ahora que dices esto, ¿no? Como algo que a mí me saltó y que lo ponía en mi comentario es como también esta idea de que la fotografía todo el tiempo está revelando algo, como, por ejemplo, tú hablas como de esta revelación de conceptos como inconscientes o como que revela todo el tiempo algo de ti. Yo me preguntaba si en realidad toda fotografía revela algo de nosotros, ¿no? O sea, em, sí, como, sí, no sé, como desde esta apuesta desde el autoconocimiento inconsciente o lo que sea, pero no sé, ¿será? O como es algo también que vamos construyendo a través de eso, o como que, no sé. Yo creo que todas esas preguntas, porque aparte no hiciste una, planteaste como 3 o 4 preguntas al final de tu post, Natalia. O sea, son interesantes, pero que tienen como varias respuestas. Y que esas respuestas parten del uso de la imagen, ¿no? Porque, o sea, tanto lo que dice Susan Sontag como lo que ustedes escribieron, como lo que yo creo que no hay una forma de contestar nada definitivamente porque la fotografía está demasiado incorporada, demasiado normalizada, demasiado utilizada en nuestra sociedad. Entonces, generalizar en cuanto a un medio que está tan vivo, tan perpetuamente activo en nuestra sociedad contemporánea es imposible, porque desde lo que dice Susan Sontag, pues ya está ahí como un bias, ¿no? Pues ella está partiendo de un punto súper intelectual, ¿no? Entonces, cuando habla sobre si la fotografía es un acto intelectual, pues depende, ¿no? Porque alguien me escribió, no me acuerdo, que dijo como, ay, pero como que no le gustó mucho esa parte como de la intelectualidad, ¿no? Más bien es como la emoción. Entonces, esto habla de la persona, ¿no? Habla de decir, ¿sabes qué? Porque para mí, mi práctica artista es una cuestión que seguramente está mucho más conectado con el plano de lo emotivo, ¿no? No con lo racional. Desde ahí, bueno, también son como posturas y percepciones de lo que debe cumplir el arte para uno, y son percepciones de un alumne de artes plásticas y visuales, ¿no? Donde pues, la obra tiene que decir algo, pero, por ejemplo, ahorita como de lo que el arte, la imagen, o la imagen fotográfica, para reducirlo un poco, ¿no? Porque la imagen es, pues, todo el mundo es imagen, ¿no? O sea, nosotros vivimos en imagen. Cuando ustedes piensan en algo, bueno, no sé ustedes, puede que sean más sinestésicos o otras cosas, ¿no? Pero habemos personas que piensas en algo y yo pienso siempre en imagen y pienso en sonido, ¿no? Hay gente que piensa en texturas, hay gente que piensa con olores, etcétera, ¿no? Pero si son artistas plásticos y visuales, pues asumo que una parte de ustedes es predominantemente visual. Entonces, mi forma de reconstruir el mundo en el interior de mi cabeza es esa imagen, ¿no? Entonces, para delimitar eso, vamos a hablar de un poquito de la imagen fotográfica. Entonces, no todas las fotografías revelan, ¿no? Y esta realidad un poco de la que plantean y que la cámara es como esta acción de llegar y quitarle este velo y que se vuelvan visibles las cosas, no, o sea, sucede, y en este sentido, y este autor no lo nombra, pero Foncuberta sí, o sea, la acción de fotografiar, hay una conciencia fotográfica, como dices, Ana, y esa conciencia es lo que permite que el acto fotográfico sea un acto intelectual. O sea, desde el punto de vista en el que nosotros lo estamos viendo. Aunque, y es bien difícil porque entramos justamente como en esta cuestión dialéctica de lo racional y lo emotivo, pero pues, o sea, hay un montón. A mí no me gusta que las cosas sean blanco y negro, ¿no? Es como, son dos extremos de lo mismo, y en este sentido es como muy, muy hegeliano, ¿no? Es como, un extremo es blanco, el otro es negro, pero más bien son dos extremos de un mismo objeto, y tienes un montón de puntos intermedios. Entonces, ninguno va a ser completamente uno ni completamente el otro. Ni el que está de este lado cancela al otro, solamente es otro extremo de una manifestación conjunta, ¿no? Entonces, cuando alguien hace algunos años, algún alumno me dijo, ¿pero por qué la foto, Marco? ¿No? O sea, como por qué. Si, por ejemplo, en mi caso, yo llegué dibujando y pintando, ¿por qué la foto? Y para mí sí fue muy evidente, y lo comento un poco porque siento que ha causado mucha ámpula esta constante
confrontación de la pintura, pero no la pintura, sino como de las actividades artísticas como las entendemos y de repente como lo que son, ¿no? Porque siempre tenemos una carga de romanticismo. Y entonces para mí la fotografía es justamente está manifestado en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Entonces si yo soy un ente que vive en esta sociedad y quiero hacer un comentario de esta sociedad, para mí, Marco, tiene mucho más sentido optar por un medio que está afectando continuamente no solo a las personas del campo artístico, sino a todo el mundo, ¿no? Es como tener unos conejillos de indias sin tener que tú conseguirlos, o sea, toda la sociedad está haciendo el conejillo de indias, obviamente no mío, ¿no? Somos el conejillo de indias de alguien más, pero parte de los experimentos que se hacen o de las incidencias que se hacen sobre la sociedad son a través de la imagen, porque la imagen tiene este poder, ¿no? Este poder enamorador, este poder hipnótico del que varios de ustedes también escribieron ahí en su blog, ¿no? Relacionado justo con el capitalismo, ¿no? Pero muchos de ustedes es como leyeron la parte capitalismo y también se fueron hacia atrás y dijeron, no solo el capitalismo, ¿no? Alguien puso ahí los egipcios, ¿no? Pues claro, o sea, ¿quién tenía poder sobre la imagen y cuál era la forma de maravillarse? Porque es como un elemento tan constante dentro de nuestra cultura, pues tiene que ver justamente con ese poder que nos genera. Y, disculpe, ¿están por ahí? Porque se trabó el video y no estoy seguro de que esté Sí, te transmitiendo. escuchamos perfecto. Ah, ok. Todo bien. La cámara apagada porque hay otra reunión en mi casa y no está funcionando bien. No, está bien. Es que todos sus videos de las pocas personas que lo tienen prendido se congelaron, incluyendo el mío. Entonces no sabía si se había trabado la conexión. Pero bueno, entonces para mí, esta es una respuesta que yo me doy para convencerme a mí, no a ustedes, ¿no? Pero para mí la fotografía se convirtió en algo mucho más atractivo que otros medios por esa presencia que tenía en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Entonces, para mí, cuando alguien me dice como, este medio está muerto, vamos a decir, la pintura está muerta, yo entiendo que no está muerto, ¿no? La fotografía no llegó a sustituir a la pintura y tampoco llegó en este acto liberador de, yo soy tu héroe pintura y te libero para que hagas otras cosas, ¿no? Más bien la presencia o la aparición de la fotografía permitió que se hicieran un montón de cuestionamientos de los otros medios, sobre todo los bidimensionales, que dieron lugar a otras formas de expresión, ¿no? Entonces, para mí, pues un medio que pertenece a un nicho tan como preciso y tan pequeño como lo es el mundo pictórico, mínimo aquí en México, para mí no fue atractivo, ¿no? Para mí era más atractivo esta cuestión como antropológica social de cómo la fotografía, que es el medio que junto con el video que ahorita tienen el control para expresarnos, para mostrarnos, para identificarnos, etcétera, cómo esa fotografía, cómo esa imagen fotográfica está, o sea, ahí al alcance de la mano de todo el mundo, ¿no? Y cómo yo puedo utilizar eso como un medio para expresar un montón de otras ideas que para mí con la pintura yo no estaba alcanzando a hablar, ¿no? Porque tenía una... Pero bueno, pues vamos a pasar de capítulo. Seguramente ahorita esas ideas regresarán para ya cerrar un poco con este primer texto. Entonces... Yo quería comentar algo del Adelante. capítulo 1, pero no sabía dónde comentarlo. Adelante. Es que en el escrito, en lo que leí me llamó mucho la atención, donde decía, no hay nada de asombroso el hecho de que los pintores hayan usado fotografías como soportes visuales, pero nadie esperará a fotógrafos que busquen auxilio en la pintura. Y se me hizo muy curioso, y no sé, tal vez es un pensamiento muy, muy adolescente de mi parte que dicen, no se puede. Yo digo, no se puede, sí se puede. Y pensé en estas técnicas de revelado donde, se me olvidó el nombre, donde se echa un líquido en el vidrio y que tal vez se podría hacer un tipo de fotografía en la que pues la pintura dependiera de la foto y la foto de la pintura, como, no sé, una cámara que proyectara algo, que estuviera conectado a un proyector y ese proyector transmitiera la imagen a un vidrio para que en ese vidrio el pintor pintara la imagen y en esas placas de vidrio que se pudieran revelar con algún tipo de cosa para hacer tu negativo, pero
un negativo proveniente de la pintura, y creo que estaría muy interesante si se pudiera hacer algo así. No sé qué Ok. tan factible sea mi idea, pero Habría que, o sea, sí vi el se me diagrama que ocurrió. pusiste en tu blog, entonces habría que ver. Porque yo, por ejemplo, creo que hay como muchas formas de aproximación a la creación, ¿no? Y hay mucha gente que es mucho del contenido, hay mucha gente que es de la postura, de la ideología, etcétera. Hay toda otra rama de la creación artística que tiene que ver más con la experimentación de los medios, ¿no? Y en realidad no creo que una sea más valiosa que otra, solamente obedece a fines completamente distintos. Mientras unos están como mucho más próximos a, de nuevo, cuestiones como del contexto, lo que se llama, no sé si han escuchado el término zeitgeist, ¿no? Que traducido sería muy vagamente como el espíritu de la época, ¿no? Cada época tiene su espíritu y las épocas pues tampoco están como bien delimitadas por años, ¿no? Sino hay épocas donde hay ciertos movimientos, ciertas ideologías, ciertos levantamientos, ciertas críticas, etcétera, ¿no? Y se pueden más o menos identificar, y no es que haya un zeitgeist general, global en el mundo, ¿no? Pero pues, hay muchas propuestas artísticas que van de la mano de este espíritu temporal de la época. Y hay muchas otras que pertenecen, o sea, sería como otro zeitgeist, que sería un zeitgeist quizá que tiene que ver más con el progreso o el desarrollo de distintas técnicas, medios, que en el mismo desarrollo de algunas cuestiones tecnológicas muchas veces va incorporada una cuestión reflexiva sobre los medios, ¿no? Entonces son como dos formas bien distintas de aproximación y esto que tú dices justamente obedecería mucho a una cuestión de meterte con un medio y era un poco lo que hablamos en la clase de técnicas antiguas, ¿no? De cómo tomar como todos esos procesos como un gran buffet donde tú eliges qué es lo que te sirve, cómo mezclarlo, cómo hacer que funcionen. Ahora, pero lo importante acá, y ahorita quizá no es el mejor momento para esta reflexión porque no tiene mucho que ver con lo que dice Sontag, pero sí con lo que dice Irving, es que eh, el medio que tú elijas, en este caso esta experimentación, también tendría que ir acompañado de un mensaje que se sirva o aproveche este medio para potencializar ese mensaje que se está queriendo dar, ¿no? Y esto quizás es un poco complicado explicarlo y entonces es más fácil con un ejemplo. Hay una sustancia que se llama trinitita, ¿no? Este ejemplo lo pongo mucho porque es muy necesario que entendamos cuál es la relación entre nuestro mensaje y el medio que estamos utilizando para mandar este mensaje. Entonces, esta sustancia que se llama trinitita es una sustancia que se da cuando se libera una cantidad de energía y radiación tremenda. Lo descubrieron en las zonas del desierto de Arizona donde se hicieron las primeras pruebas con la bomba nuclear, las que se aventaron a finales de la Segunda Guerra Mundial. Descubrieron que, bueno, por los elementos que estaban en el medio, las temperaturas, la radiación, había una mezcolanza que daba como resultado este compuesto, ¿no? Y este compuesto que nunca antes se había visto y que tenía propiedades únicas, pues le decidieron llamar trinitita, ¿no? Entonces, hay un artista que ahorita se me olvida el nombre, pero igual si a alguien le interesa lo puedo buscar y pasárselos, y por ahí creo que sí tenía la foto guardada de este cubo de trinitita, que justamente hace un cubo, así la forma más mínima, ¿no? Bueno, la forma más mínima sería una esfera, pero hace un cubo de trinitita. Entonces, aquí, por ejemplo, la reflexión es como ese cubo que no tiene ninguna forma, que por sí mismo intenta ser como lo más minimal y lo menos informativo posible. Si estuviera hecho en cualquier otro material, digamos, no sabríamos a qué se refiere, no tendría ninguna intención. Pero en el momento en el que está hecho de trinitita, ese medio escultórico, ese medio, esa sustancia, entonces ya conlleva un montón de información, ¿no? Conlleva un montón de ideas históricas, de sufrimiento, de horrores del ser humano, de la misma capacidad de destrucción, del avance científico. O sea, solamente porque eso es un producto del desarrollo XX, de la guerra, de los conflictos, de la parte, esta parte como superanimal del ser humano.
todo ahí. Sí, ahora imagínate, si esta trinitita encima de eso lo esculpes como un Mickey Mouse, y aparte ese Mickey Mouse vas y lo expones en Hiroshima, entonces, ¿qué sucede, no? De Mickey Mouse como algo que Estados Unidos representa el capitalismo, etcétera, y la anestesia social, bla, 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 lo moral, una super compañía que de alguna forma ya controla más de la mitad de la producción cinematográfica del mundo, y vas y lo presentas en Hiroshima, donde cayeron las bombas, donde murió gente. Entonces, o sea, eso ya sería demasiado exagerado, ¿no? Con este puro cubito de Trinitita ya está hablando de todo eso, de ese suceso, ¿no? Entonces, hay que hacer esta reflexión justamente de cada medio que nosotros utilizamos para producir o para difundir nuestra obra. Justamente la pregunta es, ¿qué conlleva? Porque nosotros ya tenemos como muy normalizado, pues sí, por Instagram, ¿no? Pero bueno, o sea, piensa qué es Instagram, de dónde viene, cuáles son todas las implicaciones de ese mismo medio y cómo esas implicaciones están afectando la apreciación de tu obra. Y lo puedes pensar desde la parte económica, lo puedes pensar desde la parte de movilidad, lo puedes pensar desde la parte de identidad social, lo puedes pensar desde la parte muy de percepción o de experiencia de que pues, es una fotografía así súper chiquita en el celular, de que es luz, de que no es pigmento, de que es una imagen que es como de alguna forma efímera, desde el punto donde pues, se tiene que, o sea, tomas una foto y la compartes en ese momento porque la vida de esa foto está diseñada para ser consumida prácticamente al instante. O sea, todo eso, aunque tú no lo quieras y aunque tu fotografía sea solamente así de pues, la foto de tu comida en el restaurante de la Condesa, de todas formas, en el momento en el que eso va a influenciar y sucede con la fotografía analógica, sucede con la fotografía digital, sucede con la pintura, sucede con la escultura, todos los medios, sucede con la radio, con la televisión, con el cine. Y nosotros no podemos tomar eso a la ligera, ¿no? Entonces, regresando a lo que decía Irving, la experimentación está padre y la experimentación puede dar lugar a un montón como de procesos de hibridación. La cuestión y lo interesante de esos procesos de hibridación es, ya que tengo como este contenedor, digamos que tú generas una técnica personal, ¿no? Una técnica que es de autor, que solamente tú conoces. ¿Qué es lo que vas a decir a través de esta técnica? Y entonces, de hecho, la reflexión va un poco en el sentido contrario, que es, en lugar de, y esta es una recomendación, no es una regla, ¿no? Pero en lugar de ustedes decir, pues yo soy tal, ¿no? Yo soy Marco, yo soy fotógrafo, y producir todo en relación a la fotografía, los artistas contemporáneos tienden a primero delimitar cuál es la idea, cuál es el mensaje, y entonces después decir cuál es el medio idóneo para hacer que estas ideas se concreten en una pieza o en un proceso artístico. Porque el medio va a ayudar a potencializar ese mensaje. Entonces, o sea, eso es un poco lo ideal, ¿no? Y por eso los artistas contemporáneos de repente ya son como multifacéticos en el sentido de que no son pintores ni son escultores. Gabriel Orozco, pues quién sabe qué es, ¿no? Dice que no les puede gustar y les caerá mal, y más ahora con el proyecto de Chapultepec, ¿no? Pero pues hay que entender que sigue siendo el máximo exponente del arte mexicano a nivel mundial. ¿Y qué es? O sea, ¿cómo lo engloban? ¿Como pintor, como escultor, como fotógrafo? Pues no, tiene de todo, porque más bien utiliza los medios dependiendo del proyecto y las ideas que quiera generar. Y él es uno de muchísimos, ¿no? Artistas contemporáneos. Ahora, muchas veces también ocurre un poco lo otro, ¿no? Porque también no hay que caer en esta polarización. Yo, por ejemplo, yo no me considero artista, ¿no? Yo me considero fotógrafo. ¿Por qué? Pues porque ya me englobé un poco en esa actividad de fotógrafo. Entonces mis proyectos y mis ideas, pues sí tienden a ir a manifestarse a nivel fotográfico. Porque ya como que me profundicé mucho en este medio y pues donde no es que todas mis obras necesariamente se tengan que manifestar fotográficamente, sino que
ya produzco con todas estas reflexiones que tenemos en estas conversaciones y otras que he tenido a lo largo de los años con otras personas que se dedican a la foto, de repente pues todas mis reflexiones pues son en relación a la imagen, entonces de repente tiene sentido que vaya por allá. Pero, sobre todo ahorita, por ejemplo, lo que dice Sirvin, me parece que es un proceso que podrías empezar a experimentar y todo, y eso es, o sea, hay que darse como esas libertades, ¿no? De entrarle a distintos medios y entrarle a distintas posibilidades y ver eso como, o sea, puede que encuentres un proceso súper padre, que fue lo que acabamos de ver con Escher, ¿no? O sea, Escher hace la cianotipia, pero pues no lo ocupa de ninguna manera, ¿no? Solo define el proceso. La que le encuentra el proceso es Anna Atkins, la que le encuentra la función fotográfica es Anna Atkins, ¿no? Entonces, pues no sé, hay como muchas posibilidades. Pero yo creo que por ahí está todo, y por eso catalogar está bien complicado, ¿no? Igual, por ejemplo, mi maestro que sigue siendo maestro de la escuela, que fue como mi sensei, que se llama Andrea Di Castro, pues yo cada vez que llego a su casa, en realidad es como, también está así despeinadito, tipo como Einstein, ¿no? Ya saben que todas las personas así medio geniales siempre están despeinadas, porque pues, están muy ocupados con sus cosas como para pasarse un cepillo por la cabeza, ¿no? Eso es vanidad, ¿no? Entonces, yo cada que llego a su casa siempre hay así circuitos y robotcitos y, o sea, parece que entro a una cosa ahí de genio loco, ¿no? Tiene todo su comedor, toda su sala, todo lleno de cosas, de inventitos, ¿no? Y entonces, pues, ahí te das cuenta que es un camino que puede ser largo, pero de repente pues experimentas, vas generando cosas nuevas, medios nuevos, pero tus ideas también ya como que siempre van en relación a esa expresión y también en relación a cómo las tecnologías están, bueno, en el caso de Andrea, ¿no? Cómo las tecnologías afectan al ser humano y trabaja pues desde hace muchísimos años con cuestiones de geolocalización y con tipos de impresiones y visualizaciones digitales, virtuales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde como que todos los caminitos se empiezan a juntar de, pues me gusta la ingeniería y la experimentación y esto, y empiezo a reflexionar sobre estas ideas, conjuntamente eso da paso a un cuerpo de trabajo, etcétera, me abro las posibilidades y conozco muchos medios y cada una de estas reflexiones pues encuentro cuál es el medio más o menos idóneo para llevarlo a la realidad, ¿no? A la realidad perceptible, digamos, y que pueda ser apreciado por un público. Entonces, o sea, creo que por ahí iría un poco lo que comentas, Irving, ¿no? Que eso es un primer pasito, ¿no? Que ¿te interesa en serio? Pues entonces ver de qué manera irlo, o sea, concretarlo y después producir a través de ello. Ok. Entonces, capítulo 6 ya. Terminamos. El mundo de la imagen. ¿Qué les pareció este capítulo? Sobre todo ya como cierre de esto. Y pues para pasar al siguiente libro, que es que los veo muy acelerados, como que todo lo aterrizan ya muy rápidamente y de manera muy automática con el mundo contemporáneo y las redes sociales, entonces de repente siento que nos vamos a tener que saltar al último libro porque siento que les va a causar mucho más sentido. Pues alguien hablando de fotografía, pero digital y redes sociales y todo eso. En lugar de hablar de por qué la fotografía es un engaño, ¿no? Pero bueno, el mundo de la imagen, ¿qué les pareció? ¿Qué se les queda? A mí me llevó como a una reflexión, pero en general, de todo el libro, de que la mayoría de las piezas terminan como, o sea, como el medio de salida ya, así el último es la foto, justo por las redes sociales, porque si yo pinto un cuadro para subirlo a Instagram, foto. Y no solo de las artes, sino como la publicidad con estas gigantografías, otro término que no me gusta, pero bueno, están hechos para que uno vaya a tomarse la selfie ahí, ¿no? Entonces ya no es como la importancia de hacer el muralito, sino la foto que va a salir de eso. Entonces, no sé, o sea, como que con este capítulo y el libro en general, ese fue como el último pensamiento que tuve de, oye, actualmente hay un montón de obras que su medio de salida ya es la foto. Eso es muy fuerte, porque aparte, o sea, nuestra experiencia no solo del arte, del mundo, es en imagen. Y eso también muchos de ustedes lo escribieron, que es, bueno, ¿quién ha visto la Mona Lisa en vivo?
no sé si han entrado a esta habitación, ¿no? Donde están estas cuerditas y están estos guardias. Depende de qué lado entres porque tiene dos entradas, pero de una entras y te topas con una pared y ya como que gira, le das vuelta a esa pared y de repente ves así a todos, sobre todo un montón de asiáticos con sus camaritas. Y es más interesante la experiencia de estar ahí que la Mona Lisa, ¿no? Que aparte de esa cinta está, bueno, si la ves de lado, creo que hasta se ve un poquito con menos distracción, ¿no? Pero meterte, eso es como meterte un rave o meterte así a un concierto, o sea, te vas así como codeando y hasta que, si quieres, llegas hasta adelante. Pero ya que la ves, en realidad es una experiencia muy desoladora, ¿no? Porque vas ahí con un montón de expectativas. Y esto, por ejemplo, en relación a lo que dice Benjamin de Laura, ¿no? De la unicidad y que es así, el original y todo, y tiene esta aura. Cuando llegas y ves la Mona Lisa, esa aura no se percibe, porque estás presionado, porque la gente se está tomando la selfie, porque no te puedes dar el tiempo de apreciarla como tal. Y aparte el vidrio que tiene, que es un vidrio así anti-blindado, hace que, y la distancia que tienes, hace que no puedas entrar en contacto con la obra, ¿no? Entonces, de repente ahí es donde yo me pregunto, ¿como el aura en serio está en la pieza? ¿O el aura, o es una aura distinta? Porque esta imagen ha sido la más reproducida de toda la historia en toallitas, en servilletas, en mandiles, en todos los artículos, los más cotidianos, mundanos. O sea, Andy Warhol le estaría maravillado de ver como todas las manifestaciones y como ahora vas a una expo ahí no sé, al Jumex y sales y ya hay un montón de merchandising así con esculturas en miniatura de los Kunz o libretitas o manteles. O sea, eso es una manifestación cultural también bien padre, ¿no? Bien interesante. Es como llévate tu obra de arte portátil. Entonces, de repente, en lo que refiere Melissa es, sí, las piezas terminan siendo fotografías, ¿no? Y esto, de nuevo, desde Land Art ya veíamos cómo pues, la pieza escultórica no se podía manifestar porque necesitaba estar en un contexto. La obra finalmente era la foto, ¿no? Es y no es la representación, es el impostor, ¿no? La foto es un impostor que viene y suplanta la pieza, pero eso es finalmente lo que se consume. Y entonces genera una aura distinta, que es una aura de presencia, una aura de conocimiento. A mí lo que me pasó con la Mona Lisa pues fue muy tremendo, porque entonces en una fotografía de repente puedo percibirla mucho mejor, con mucho más detalle, la obra, o en un buen libro, bien impreso, así. De repente es un contacto con la pieza real, más real de lo que yo tengo permitido. O sea, si fuera un museógrafo ahí del Louvre y pudiera quizá ir a desmontarla y verla, o un restaurador, bueno, sería otra cosa, pero realmente ahora no, ¿no? Y la mayoría de las obras artísticas que conocemos, pues son, bueno, antes era por impresiones en libros, ¿no? Ahora son por internet, ¿no? Y entonces, a ver, veo una pintura de Jackson Pollock. Siento que ande muy expresionista abstracto, ¿no? Pero es que la verdad sí me gustan el dripping y esas cosas. Pero a ver, experimenta una de esas en una fotografía que ves aparte en una pantalla de 6 pulgadas. O el azul. Pues claro, es una experiencia completamente distinta. A ver, póstrate ahí frente a una pieza de Yves Klein y ve ese azul, ese pigmento azul así. Y velo acá. Pues ni siquiera es el mismo azul, ¿no? Ve ve la latita que dice mierda de artista, ¿no? De Piero Manzoni. Cuando la ves en foto, pues dices, cuando le estás ahí enfrente, aunque esté en una cajita de acrílico, dices, ay, o sea, ahí está, o sea, la simple presencia física frente a eso, sabiendas de que varias de esas latitas explotaron, etcétera, y tú dices, uy, estoy aquí y ahí está enlatada la mierda de este sujeto, ¿no? O sea, es bien distinto. Y, o sea, de repente esto es nuestro acceso. Y esa imagen que llega a todos los celulares y a todos los Facebook también le da una presencia y un aura que ya no es la del original, sino es como una aura más que una aura, sería como una ubicuidad, ¿no? Una omnipresencia. Entonces la omnipresencia de repente es como esta cuestión medio divina, ¿no? Donde entonces las piezas más famosas están en todos lados, ¿no? No es una pieza famosa, no es una pieza importante para la historia del arte, búscala en Google. Si no aparece es porque pues no eres, o sea, porque no es importante.
las piezas importantes o las acciones importantes, las noticias, lo realmente importante, o sea, parece que se filtra casi en automático y llega a nosotros ya sin necesidad casi de buscarlo, simplemente aparece, ¿no? Y es una forma como de autoselección, que también está cañón, porque esa autoselección obedece a los intereses de la sociedad que se puede conectar como cúmulo, ¿no? Y eso es peligroso porque pues, la sociedad en general pues, no es muy interesante, ni muy culta, ni... O sea, si quieres algo especializado, pues tienes que hacer una búsqueda como más seria, más profunda, y tienes que superar como todas estas barreras de las imágenes que predominan automatizadas, etc. ¿Qué más? ¿Qué más les interesó o les llamó la atención? A mí me gustó mucho la parte de las imágenes sucesivas. O sea, esta noción, no sé si es Balzac el que lo dice o el autor que mencionaba que no le gustaba que lo fotografiaran porque le restaban su cúmulo, ¿no? Su aglomeración de imágenes. Entonces, eso está muy interesante porque creo que sí, o sea, me hizo mucho sentido en la idea de la molécula, del objeto, de la relatividad, del tiempo, ¿no? Porque un objeto pues, se mueve, ¿no? O sea, no puedes fotografiar algo que no se está moviendo porque todo se mueve, ¿no? A nivel de energía, pero el hecho de que sea una sucesión de imágenes y de presencias en el tiempo te da esa, o sea, me debrayé con ello. Y me gustó mucho la parte también yo le llamaría como el derecho de posar, ¿no? Ya deberíamos ponerlo ahí como derecho para todos, porque el hecho de que lleguen y te tomen una fotografía y no has posado, ¿no? Es como esta irrupción que menciona como de la imagen, que no te da un derecho, ¿no? A tú vender tu imagen para que pueda ser representada como a ti te gustaría que fuera ser representada, ¿no? Y eso es transgresión ya, ¿no? Esa frase ahí de que tener una cámara no te da el privilegio a la intromisión, ¿no? Pero o sea, tiene muchas cosas chidas dentro del texto. Por ejemplo... adelante, Irving. Vas. No, perdón. A mí también me llamó mucho parte esto de las imágenes así sucesivas, de que te están capturando, te están robando un momento, y se me hizo algo muy chistoso pensar en el stop motion, y cuando yo me muevo así como súper lentísimo para que me tomen 100 fotos, es como, ahí están estas partes de mis imágenes sucesivas que se pueden reproducir y se interpreta mi movimiento, y se me hizo bien chistoso pensar que en esta técnica donde tú te mueves o donde las personas se mueven, que se llama pixelation o pixilación, te dije, ¿qué hubiera dicho este sujeto que dice que le roban parte de sus imágenes y si le hicieran un tratamiento de ese estilo? Sería algo como muy... Como aparte de que me están robando mis imágenes, me están robando ya de plano mi movimiento. Se me hizo algo muy chistoso pensar alrededor de eso. Ya. Okay. O sea, pero eso es como también para mí un poco un proceso intermedio de lo que es la manifestación de la imagen, ¿no? Porque en algún momento la imagen primero se asemeja al mundo, pero en el momento en el que nosotros estamos más bien, el mundo se asemeja a la imagen, ¿no? Alguien por ahí, creo que fue Adrián, ¿no? Que también habló del cine y de cómo sí, influyó. Ajá. O sea, de cómo el cine, o sea, para mí es que en la facultad nos enseñaban que el cerebro como interpretación, o sea, como cognocer, el hecho de poder retener una imagen mental en la cabeza o la creación de esa imagen mental, la transforma en una vivencia, porque las neuronas captan las vivencias, o sea, toda experiencia que nosotros tengamos es captada como una realidad, o sea, como un suceso, algo que pasó. Entonces, por eso cuando soñamos y soñamos que nos caemos y nos levantamos todos asustados es porque el cuerpo y el cerebro vivieron precisamente el sueño, ¿no? O sea, y lo tomaron como real. En realidad te caíste dentro de tu sueño. Pero entonces el cine para mí ha sido como esa forma de no existirían los cohetes espaciales sin las películas de Star Wars o películas de ficción o las novelas de ficción, ¿no? Tanto el cine
porque proyecta una imagen, le permite al cerebro, yo creo, no sé, abrir puertas creativas para llegar a esos momentos que estamos viendo a través de una pantalla, y aunque sepamos que es ficción, lo vamos a terminar realizando, ¿no? Y la fotografía se incrustó en ello. Ok. Más bien la fotografía potenció eso, no lo sé. Ahí hay, o sea, estoy de acuerdo, y ahí hay como todavía para mí otro nivel, que es sí, como cognitivamente el cerebro no puede diferenciar entre lo que es una experiencia de la realidad y lo que es una experiencia onírica y lo que es una experiencia de sueño. Y por eso hay un proceso de proyección, o sea, con las imágenes del cine, ¿no? Y también toda la experiencia inmersiva. Pero también, por ejemplo, hablando ahora ya de películas, sí, las novelas de Julio Verne, ¿no? Todas estas novelas de ciencia ficción futuristas que de alguna forma generan un paradigma que no existe, pero es una idea. Y entonces la sociedad se dirige hacia eso y lo concreta, ¿no? Pero esto es en cosa de invención. También sucede, o podría suceder, un poco de manera inconsciente, como con estas películas vamos a hablar de Matrix, ¿no? Que seguramente conocen. O sea, o Terminator, o cualquiera de estas películas de apocalipsis tecnológico, donde de repente, o sea, uno se pregunta como si este apocalipsis, en caso de que suceda, vamos a asumir que sucede porque la tecnología, o sea, el ser humano desarrolló la tecnología hasta cierto punto que se dio, o sucede porque el ser humano, de alguna forma, se le incrustó esta idea, una cosa ahí medio de Inception, ya sabes, esta idea de esto es lo que nos va a suceder. Y entonces de repente nos dirigimos en ese camino porque es el único camino, es el único panorama justamente que se ha evidenciado ante nosotros. En el mismo sentido que, o sea, el zapatófono del agente, no me acuerdo cómo se llamaba, pero James Bond. como... No, es que este era como de una comedia que hacía un poco sátira de James Bond, ¿no? Entonces se quitaba el zapatófono, el agente de 086 o algo así, y era una burla, ¿no? Porque era lo más impráctico del mundo. Pero era un poco como esa idea de algo que puede aparecer y de repente se convierte en realidad. Pero bueno, hablando de los espías y eso, pues todos los otros dispositivos que se concretaron. Entonces ahí voy a regresar rápidamente y con un ejemplo que a mí me parece que los artistas visuales deberíamos de tener como muy claro, que es la imagen como realidad, ¿no? Que es, de nuevo, algo que también muchos tocaron, que es más real, ¿no? O siempre ahorita nos estábamos manejando entre como, la imagen y lo real, pero en realidad hay un momento donde la imagen se vuelve más real que lo real, ¿no? Que la imagen es una realidad por sí misma, es una realidad que muchas veces ya se convierte en una realidad independiente, y allí quizá en cursos más adelantados pues hablarán de realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Y cómo vivir cuando, o sea, no es el mundo de la imagen, sino sería el paso siguiente, que es como la imagen cuando ya se hace mundo, ¿no? Cuando yo decido qué imagen soy, cuando decido mi apariencia, mi avatar, y lo que ya me fue dado en automático, pues lo rechazo y más bien yo tomo decisiones a nivel de imagen sobre la existencia de las cosas. Entonces aquí un poco la reflexión es la siguiente, que es, y esto seguramente lo han visto en internet por ahí, pero hay información o estudios antropológicos que sugieren, por ejemplo, que el primer color que se describe o que se nombra en las distintas escrituras de culturas muy antiguas es el rojo. Entonces el rojo aparece, ¿no? A nivel escrito, a nivel de definición. Y esta definición justamente ayuda a delimitar la existencia del color rojo en el mundo, y que para nosotros a nivel de percepción podamos decir, eso es rojo. Y al puntualizarlo, que todas las otras personas que comparten esa definición puedan ver el rojo, ¿no? Después aparece el verde, después aparece el amarillo y finalmente aparece el azul. Y de ahí ya los colores. Pero este orden de estos primeros 4 parece que es un orden que se repite constantemente en culturas que ni siquiera tuvieron contacto las unas con las otras, aparentemente, ¿no?
Y se puede decir, bueno, pues el rojo por la sangre, por la cuestión como de la vida, ¿no? De la que pierdes vida, etc. Lo verde puede ser justamente en relación a nuestro medio de desarrollo, que era un medio vegetal. Lo amarillo era para ver, quizá la mayoría de las frutas son amarillas o colores naranjas, era para detectar en qué momento estaban como todavía frescas o si ya estaban en proceso de putrefacción. Y de repente el azul, y esto al parecer hay escritos de los griegos, que el azul no es entendido como una tonalidad o como un color, sino es como es parte de la gama del blanco del blanco al negro, ¿no? Y bueno, el blanco y el negro se entienden como otros dos colores. Entonces, el azul es casi como interpretado como un gris. Entonces, la cuestión es como, bueno, si desde hace 100,000 años tenemos ya como fisiológicamente somos iguales, somos sapiens, y podemos detectar todos los colores, ¿por qué? O sea, es como, ¿no los podían ver? No, sí, está comprobado que éramos iguales. Entonces, fisiológicamente sí los podían ver. Más bien es un proceso mental, y esto es bien interesante porque uno piensa que pues, si ves el azul del cielo, pues de inmediato lo puedes diferenciar de otros. Pero la cuestión es que al momento de catalogar los colores y darles un lugar, eso hace que mentalmente tengan una presencia, que existan. Y antes de esa catalogación, es como si fueran invisibles, aunque sí perceptivamente veas el azul, es como si no lo pudieras diferenciar de una tonalidad de verde o una tonalidad de cian. Y entonces yo decía, ay, bueno, pero sería tan exagerado. Pero en el mundo contemporáneo sucede lo mismo. Y regresando un poco a la teoría de los colores primarios, luz, ¿no? Si yo les digo a ustedes rojo, saben perfectamente que es un rojo, saben perfectamente que es un verde y saben perfectamente que es un azul. Si yo les digo los colores complementarios, si les digo amarillo, perfectamente bien definido, ustedes pueden crear un amarillo en su cabeza, ¿no? Si les digo un magenta, los que tienen conocimiento pictórico, etcétera, puede que sepan que es un magenta. La gente en general ve el magenta y piensa que es un rosa o que es un morado. Si yo les digo cian, ustedes no sé si puedan conceptualizar lo que es un cian. Pero mucha gente lo confunde con el azul. Y dicen, es un azul clarito. Y el cian técnicamente no es un azul clarito. Entonces la pregunta es, ¿por qué el amarillo, que es la mezcla del rojo y el verde, sí lo tenemos perfectamente catalogado, o sea, como aprendido? ¿Y por qué el cian y el magenta no? O sea, ¿por qué nos cuesta más trabajo diferenciar dónde termina el cian y dónde empieza el verde, y dónde termina el cian en el otro lado y dónde empieza el azul? Si técnicamente el cian es lo mismo, a nivel de percepción es lo mismo que el amarillo, es la suma de dos colores primarios luz, y el magenta es la suma de dos colores primarios luz, y de nuevo, la gente en general los confunde. Pero esto es todavía más grave porque ustedes podrían diferenciar, y es una pregunta que yo de entrada les digo, yo no podría diferenciar entre un cian, una tonalidad intermedia entre cian y azul. Sería como, bueno, pues es que es como un cian azulado o algo así. Sin embargo, lo hacemos perfectamente bien cuando les digo naranja. El naranja es un punto intermedio entre un rojo y un amarillo. Lo pueden conceptualizar porque se los enseñaron desde la primaria, se los enseñaron desde el kinder, porque repetidamente han visto esa tonalidad y es naranja, 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 naranja. Y se ha comprobado que a nivel mental, o sea, esa reafirmación de esa limitante que se está generando a través de la observación y del lenguaje, hace que para nuestra mente se pueda separar del rojo y del amarillo y que exista por sí mismo. O sea, lo vemos más porque tenemos un nombre para ello, resalta más, los límites los tenemos más claros. Es como si yo les digo rosa, pues el rosa no existe, el rosa es un rojo claro, ¿no? Pero en el momento en el que lo catalogo, entonces yo puedo y de nuevo, tiene una existencia distinta para que yo diga, ¿por qué no sucede lo mismo con el amarillo claro o con el azul claro o con el verde claro? ¿No? Entonces, siempre que nosotros enunciamos, hacemos que eso aparezca, que exista, que lo percibamos, que sea una realidad. Entonces, regresando un poco al mundo de la imagen, y solo pongo este ejemplo para intentar que ustedes reconozcan este fenómeno. Entonces,
la imagen enuncia y la imagen hace que exista. Y esta existencia es una existencia mental, ¿no? Porque finalmente no tenemos acceso a la realidad y aunque siempre haya un punto de contacto y la fotografía sea el medio idóneo un poco para mostrar esta evidencia, al final esas imágenes en realidad se manifiestan en nuestra cabeza y esas imágenes se relacionan unas con otras y el mundo como tal se genera a través de cómo nosotros relacionamos estas imágenes. Y estas imágenes cuando están repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose, un poco hablando de los ejemplos de la Mona Lisa y eso, cada que una imagen está más presente en nuestra cabeza y más repetitiva, entonces tiene un valor de existencia o una presencia mucho más pesada. Y por eso existen como toda esta serie de categorías fotográficas, las cuales en muchos casos ni siquiera sabemos de dónde partió la función, pero siempre la repetimos porque existen, o sea, porque son parte de la realidad que nosotros hemos construido a través de la repetición, que son las fotografías de los recién nacidos, los 15 años, los bautizos, los festejos en la borrachera cuando están de viaje, todas estas categorías. O sea, no es solamente una actividad, yendo un poquito más allá de lo que dice Sontag, no es una actividad solamente como de ritual, es una actividad constante de construcción del mundo, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco esta cuestión del mundo de la imagen. Y de hecho, cuando el siguiente libro, Fontcuberta empieza justo ahí, que es la iconósfera, ¿no? Él así le llama. Que es cuando uno habita la imagen, tal cual. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo quería decir algo. Adelante. Bueno, ya no sé qué tan... No. O sea, como que lo que yo me preguntaba en esa parte es... o sea, creo que una respuesta... mis preguntas no es tanto para buscar respuestas, más bien como que solo me gusta plantearlas, pero... ¿Me escucho? Ok. No sé, yo me preguntaba qué es lo que dota de realidad las imágenes o las fotografías, ¿no? Como si la fotografía, o sea, yo más que como por esta parte que nos decías, como yo me preguntaba si la fotografía es real en tanto la concebimos como tal y trastoca como nuestra realidad, ¿no? O sea, como una imagen, otra forma en que la plantea es como si una imagen es real conforme a su contenido, o sea, que digamos que eso es real, como, es que eso sí pasa o lo que sea, o es real cuando provoca algo en quien la está viendo, ¿no? Y que como que yo apuntaba a que, pues, como al consumir, y creo que al consumir y producir imágenes, se transforma, pues sí, como que se transforma nuestra experiencia también con el mundo, ¿no? Por lo que esto redefine también, uso mucho la palabra, pero como nuestra realidad, ¿no? Y como nuestra forma de interpretar nuestra misma realidad, ¿no? Después de ver esa imagen. Entonces, al menos yo creo que también, más allá del contenido mismo de la imagen, yo la dotaría eso, de realidad, en cuanto nos trastoca a nosotros, ¿no? Y cuando nos mueve, sea lo que sea, ¿no? Sea nuestra experiencia en el mismo mundo, o sea, por ejemplo, hoy en día en Instagram o lo que sea que transforme nuestra experiencia en el mismo mundo virtual o lo que sea, pero también transforme, no sé, mi forma de, no sé, como puedo estar viendo historias en Instagram y me estresa un chingo ver que todo el mundo haga cosas y entonces transforma mi estar en mi casa, ¿no? Y creo que eso la vuelve real, ¿no? Ya da igual, sea el contenido, o sea, por ejemplo, como pensándolo como en esto de las historias de Instagram o lo que sea, más allá de
si estoy viendo que estén de fiesta o no estén de fiesta, o tal vez sea una imagen de hace 1000, 8000 años, o tal vez sea un Photoshop, lo que sea, está transformando mi forma de habitar mi casa, ¿no? Y eso la vuelve real. Entonces, yo la había pensado por ahí. No sé si me hice bolas o dije la misma palabra 800 veces, lo siento. No, estuvo, Pero eso yo lo pensé. o sea, creo que está muy bien, porque es justamente, o sea, yo hablo como la imagen como otra realidad, pero tú lo explicas como se vuelve real porque se incorpora a tu realidad y porque modifica tu realidad, ¿no? No necesariamente tiene que ser otra, y creo que en ese sentido tienes razón. No es que la imagen sea otra realidad, porque al final no podemos como estar viajando entre 2 o 3 o 5 realidades, ¿no? Más bien es otra realidad en el sentido de que tienes el mismo peso, ¿no? De que la imagen, aunque entendemos que pues, hay subjetividad y entendemos que la función pues depende del fotógrafo, ¿no? Pero en el momento en el que te toca, que es esta cuestión del puntum o el estudio, en el que te da información, en el que tú la consumes, pero no solo eso, sino tienes la capacidad de leerla y la incorporas a tu realidad y modifica tu realidad. Y por eso la fotografía, de nuevo, eso es parte de la respuesta de por qué a mí me interesa la foto, pues porque la foto está modificando activamente la realidad de las personas. El accionar de las personas depende completamente de la imagen fotográfica, ¿no? Ok, Tomás, ¿qué vas a comentar? Levantaste la mano, creo, ¿no? Sí. Pues igual pensando en esto de la imagen como otra realidad, se sabe, por ejemplo, que la fotografía, por funcionar como un extracto de solo una sección de la realidad, ya está abierta a toda una serie de interpretaciones o modificaciones. Entonces, creo necesario puntualizar la responsabilidad que uno como creador de imágenes tiene a la hora de elegir un tema, valga la redundancia, la imagen, ¿no? Por lo mismo eso lo menciona en el capítulo 6, ¿no? Esta cosa de la cultura de la imagen por parte del medio como de consumismo y demás. Y ahora, haciendo alusión a las redes sociales y demás, es esta vanidad, ¿no?, que existe a la hora de fotografiarse, posar, escoger en la que uno cree verse mejor. Es parte justo de esta modificación que no necesariamente responde ahora sí que suena chistoso, lo real de la realidad. Pero esta cosa de la responsabilidad que uno tiene, ¿no?, a la hora de crear una imagen. Se pueden omitir detalles, amplificar, sustituir, etcétera, ¿no? Es susceptible a toda una serie de modificaciones. Bien. Sí, como que hay que entender que ese momento histórico donde ver a través de una cámara y fotografía era un acto así como fuera de este mundo de ciencia ficción mágico. Porque para nosotros no lo es, ¿no? Como dices. Ahora la cuestión de la responsabilidad, pues, es algo también bien complejo, porque en realidad seguramente el 99.9999% de las imágenes fotográficas que se producen a diario no conllevan ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Hay imágenes que legalmente ya son castigables, ¿no? El uso de la imagen con ciertos fines, sí, hay reglas ya jurídicas que pueden castigarlo, ¿no? Qué imágenes, qué distribución, de qué personas, de qué situaciones, de qué, etcétera. Pero entonces entiendo la parte de la responsabilidad como personas que son creadores como conscientes del imaginario fotográfico. Ya después hablaremos porque justo eso que dices un poco, Foncoberta le llama la ecología de las imágenes, ¿no? Y propone que pues hay que tener justamente una reducción en la cantidad de fotografías que se toman. Pero eso conlleva problemáticas que es como asumir que el fotógrafo educado
Le Photographe Educade tiene todavía poder sobre el imaginario fotográfico colectivo, ¿no? Y pues eso pues ya se perdió, ¿no? Se perdió hace mucho tiempo, bueno, no mucho, pero mínimo una década y cachito. ¿Qué es historia contemporánea, no? Es reciente. Ana, ¿qué ibas a comentar? Bueno, no sé si ya hablaron de eso porque mi compu se apagó y no escuché un cachín, pero bueno, algo que se me hizo muy interesante a mí, fue esto que mencionan como de que nuestros padres sí tienen como imágenes de sus abuelos y así, ¿no? O sea, pero que eso realmente es como nuevo, como de tener fotos de tus antepasados. Eso de verdad me dejó pensando mucho, así como cómo eso influye. No sé mucho en qué, pero, pero influye pues en ti como persona. O sea, es que sí está cañón eso. O sea, estaría interesante. Bueno, algo que me acuerdo que ya había pensado ya hace mucho, mucho tiempo de niña, creo. Es como, a mí me encantaría tener un árbol genealógico así choncho, así de verdad poder ver súper arriba, ¿no? Y pues nada, o sea, siento que sí es como un nuevo mundo lo que nos ha dado la fotografía, un nuevo modo de ver, de percibirnos como humanos. Y pues nada, eso se me hace bien interesante. Nuevas Ay, formas de ¿sí se escuchó? percibirnos. Sí. O sea, hay una app que te lo hace con los registros de nacimiento, matrimonio y defunción. Por ejemplo, en ese sentido, no sé si es cierto, ¿no? Pero mi papá me dijo que él y un primo suyo intentaron hacer un árbol genealógico y se toparon con pared porque hubo un momento donde los registros que antiguamente, antes de que hubiera un sistema estatal federal que llevara los registros de nacimientos, en realidad la institución encargada de llevarlos era la iglesia, ¿no? Entonces pudieron regresar varias generaciones, pero llegó un momento donde los registros que ya eran parte de los registros de la iglesia, ya por una serie de naturales, creo que una inundación y la Ciudad de México pues hizo que muchísimos documentos se perdieran, ¿no? Y ya no pudieron regresar más atrás de eso. Pero como dices, o sea, como que cómo la aparición de la fotografía cambia eso, porque bueno, el árbol genealógico podrías ir hasta atrás, pero pues antes de 1839 pues no ibas a encontrar fotografías, ¿no? Y a menos de que la familia fuera de mucha alcurnia, pinturas o grabados, también pues súper difícil, ¿no? A lo mucho eran los nombres, ¿no? Y en este caso, pues los registros y todo eso, como ya sean de registro civil, pues no existe, o sea, no es algo común, entonces es bien difícil. Y por otro lado, la gente que sí, como que tiene la posibilidad de decir, pues mis antepasados, o sea, se remontan a tal época y el conde no sé qué. El otro día estaba justo leyendo una entrevista que le hacen a uno de los últimos descendientes de los Medici, ¿no? Esta familia súper adinerada y poderosa de Florencia que pues, son como los mecenas por excelencia, ¿no? La imagen de mecenas de un montón de artistas y cómo pues ya quedan los últimos dos y ninguno de los dos tiene hijos y van o sea, por fin ese apellido muere con ellos y pues habla un poquito de justamente como toda la carga histórica que tiene sobre sus hombros y cómo esperan que se comporte solamente por tener ese apellido, ¿no? Entonces es muy chistoso, o sea, la inclusión de la fotografía, porque de alguna forma o sea, la fotografía es como este instante perpetuo, congelado, que se mantiene y que al momento, sobre todo de pensar en bisabuelos o en abuelos, ustedes no sé, pero pues son fotografías normalmente impresas, ¿no? Porque bueno, lo digital, olvídense, va a ser otra historia, ¿no? Pero ahorita que esos momentos de la historia familiar temporales llegan a nosotros todavía como en esta cualidad física, estas fotografías que pues tienen más tiempo de existir que nosotros, que están arrugaditas, que están medio amarillas, que están rotas.
que también sufrieron por un proceso de decadencia, igual que las personas que salen ahí fotografiadas y que las fotografiaron. O sea, inevitablemente sí hay una cuestión como de máquina del tiempo, de traer el pasado al presente, pero también hay una cuestión como de, no sé si como, o sea, sí al mismo tiempo como que traes del pasado al presente, pero al mismo tiempo te permite a ti como asomarte, como transportarte a ese momento, ¿no? Como poder revivir de alguna manera esa situación en presente, porque lo ¿Sabes? presente si lo que vives, dime. No, bueno, termina si quieres. No. Es que justo escuchándote, esto que como que no sabía qué era, siento que es identidad. O sea, te da una identidad más fuerte, no sé, o sea, porque justo, ¿no? O sea, los que tenían estos retratos así cabrones y así, pues era, pues, clase alta siempre, ¿no? Entonces como que los demás era como, tú nada más sirves para trabajar y ya. Trabajar y reproducirte, trabajar y reproducirte. Y como que eso también está rompiendo, ¿no? Es como de darte el lugar como humano, no lo sé, como individuo y darte una identidad. O sea, obviamente no, no digo que la foto nos hizo eso, ¿no? Y llegó a cambiarnos el mundo por completo, pero sí creo que tiene algo que ver ahí, como apreciarte más, no sé, como algo ahí con la identidad. O sea, sí, creería que sí. O sea, que es conocer de dónde vienes, ¿no? Así tipo Winston Churchill de la persona que más hacia atrás en el pasado pueda ver, más hacia el futuro también. O sea, mientras más hacia atrás puedas ver, vas a poder prever más hacia adelante, ¿no? Y quizás un poco de eso, ¿no? En relación a la identidad que comentas, saber de dónde vienes, etcétera. Por eso, no sé, las personas que no conocen a sus padres como que siempre están en esta búsqueda, ¿no? Yo tuve una prima que fue hasta Australia para conocer a su progenitor, porque pues papá no es, ¿no? Y pues era algo que necesitaba hacer. Y obviamente solo las personas que atraviesan por esto podrían entender qué era eso que a ella le hacía falta, ¿no? Quienes tengan a sus dos papás, pues va a ser como, bueno, no sé, o sea, no puedes entender esa necesidad imperativa, ¿no? Así como, pero sí, o sea, creo que la existencia del mundo a través de las fotografías definitivamente nos dan una imagen o se genera una imagen que es tan equivocada como las imágenes, como la imagen del mundo que nos generamos de las fotografías contemporáneas, ¿no? O sea, siempre van a tener ese hermetismo en algún nivel mayor o menor, pero se van a convertir como en estas pequeñas ventanitas, ¿no? Que creo que en la mayoría son pues, más como fósiles, ¿no? Que arrojan más preguntas de las respuestas que te dan. O sea, te responden una pregunta, pero de repente te asoman mucho más, ¿no? La capacidad de ver una foto donde no reconoces a nadie, ¿no? Y quizás tienes que ir con tu mamá y te diga, pues este es este, y este ya no lo conozco, y este, pues quién sabe quién era, ¿no? Entonces, de repente también eso está. Hay muchos proyectos fotográficos de gente que va a los mercados de pulgas y se ha dedicado a comprar álbumes fotográficos que de alguna forma terminaron ahí, que son preciados para una familia, para un individuo, y de repente, pues acaban ahí. Yo me acuerdo allí en el taller de foto había una maleta llena de diapositivas y se veía que era un señor con pero estamos hablando como de 200 diapositivas o más, o sea, un montón de información de registro familiar que es como bien raro cuando tú que no tienes ninguna, que ese es el otro lado, ¿no? Cuando tú no tienes ninguna conexión con esa persona, todas esas imágenes fotográficas pues no tienen ningún valor. O sea, De hecho, yo tengo unas porque sí compré. Felipe. o sea, es como, ¿qué valor tienen, no? Te conviertes de nuevo como este investigador, ¿no? O puedes ignorarlas, ¿no? Pero también puedes decir, pues a ver, ¿en qué época fueron fotografiadas? Y decir, pues mira, aquí se ve un carro, tal modelo, aquí se ve un edificio, no sé qué, la ropa, ya la puedes ir identificando, aunque obviamente si es fotográfico, pues ya es de cierta era para acá, ¿no? Si son diapositivas, pues entonces ya sabes más o menos de qué época para acá. Y ver un poco la vida de esa persona
pero siempre con un montón de dudas y con una falsa ilusión que si de repente encuentras el álbum de una familia, pues sientes como que conociste a la familia en cierto nivel, pero aún así, pues no conoces, o sea, no los conoces, ¿no? Que también por ahí alguien escribió, ¿no? De cómo nos conocemos. O sea, de entrada, nosotros hoy en día nos conocemos a través de imagen y no nos conocemos más allá. Bueno, ustedes porque han salido y se han organizado para salir, ¿no? Pero yo posiblemente no los voy a conocer hasta que regresemos a la escuela, ¿no? Entonces, tu micrófono está cerrado. Solo dije so sad. Pero bueno, ahorita que ya está abierto otra vez mi micrófono, también pensé, bueno, como en esto de las fotos, como que sentimos o como que las sentimos, ay no, a ver, lo dije pésimo, como que las usamos para adueñarnos del tiempo. O sea, eso lo pensé ayer que estaba escribiendo la tarea, como sí, o sea, todo el tiempo, y esto que mencionan, ¿no? O sea, como de al viajar, como que tienes que tomar la foto, ¿no? La prueba de que estuve ahí. Y pues, o sea, sí con viajar, pero pues con muchas cosas, ¿no? Es como de siempre, la foto, 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 foto. Y siento que es como una manera de intentar adueñarnos del tiempo, te digo, así como, bueno, les digo, este, como si por tenerlo ahí no lo fuéramos a olvidar nunca, íbamos a tener siempre presentes esos sentimientos, pero a la vez eso se hace una súper mentira, porque, bueno, no sé, al menos a mí me ha pasado mucho como veo unas fotos de X día, ¿no? Y digo, ay, qué bonito, qué padre este sentimiento, y es como de, ¿quién sabe? O sea, tal vez ese día estaba súper de malas o súper deprimida y ahora sí digo, ay, sí, qué bonito, qué bello cuando iba en la secundaria, ¿no? O sea, cosas así. No sé, o sea, como que también las usamos como para crearnos una mentira de nuestras vidas. O sea, no es por negar lo que dices, solo me cuestionaría esta cuestión del tiempo, porque puede involucrarse muchas cosas y ya, de nuevo, cuando hablemos de identidad de imagen fotográfica, con las lecturas correspondientes ahondaremos más, pero ahorita es como, es porque nos hicimos una imagen de una época o porque consumir el pasado desde el presente ya no representa un riesgo. Y al ya no representar un riesgo, ya lo puedo ver un poco más benévolo, ya no es tan sorpresivo. Es como ver segunda vez una película. Igual ya no te asusta tanto, ya no te conmueve tanto. Como que el pasado tiene esa cualidad, como ya sucedió, sea bueno, sea malo lo que estás recordando, ya lo estás experimentando, lo estás reviviendo a través de imágenes, a través de escritos, no sé, pero desde un lugar seguro, ¿no? Por eso el futuro es como mucho más preocupante, porque representa la imposibilidad de saber qué va a suceder y cómo prepararte para ello. Y el pasado, bueno, a menos de que haya sido algo trágico, pues finalmente lo sobreviviste y estás haciendo una remembranza, ¿no? Pero siento que también influye eso, ¿no?